Hola, bienvenido a tu programa, Caminando con Dios. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez. Es de bendición poder estar nuevamente contigo, compartiendo, permitiéndome tú, dejándome entrar a tu casa y de alguna manera a tu vida para hablar una palabra que viene de parte del Señor. Es una bendición y es un privilegio compartirla contigo cada día. Estamos tratando una serie en esta oportunidad, las fiestas de Israel, y estamos hablando de manera específica sobre la Pascua. Ha sido todo una jornada interesante hasta este momento poder compartir contigo acerca de la Pascua y cómo Cristo en ese primer nivel de cumplimiento profético es nuestra Pascua. Estábamos hablando en el programa anterior acerca de cómo la Pascua, el Cordero Pascual, debía comerse con panes sin levadura. Y quedamos y mencionaba el pasaje de 1 Corintios 5 del verso 6 al 8, cuando el apóstol nos habla de quitarnos la levadura para que podamos convertirnos en una masa que Dios pueda usar. Y dice de manera muy interesante en el verso 8, dice que debemos entonces celebrar la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y hablábamos acerca de cómo nosotros como cristianos hemos sido llamados por Dios, permíteme decirlo de esta manera, hemos sido desafiados por Dios a vivir una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, apartados para Dios. La levadura, entonces, panes sin levadura es sinónimo de panes sin pecado, de acuerdo al pasaje de Corintios. Y vivir en santidad significa vivir una vida con propósito. Es propósitos especiales para Dios, propósitos especiales para el reino. Por muchos años la Iglesia de Cristo se ha centrado en una enseñanza de santidad externa. Sin embargo, hermanos, es importantísimo entender y recordar que la santidad tiene que ver con una actitud en el corazón, donde reconocemos que somos llamados por Dios a vivir para Él, porque hemos sido escogidos, apartados para los propósitos de nuestro Dios. Es importante entonces tener esto en consideración y me llama la atención fuertemente el hecho de que la Pascua no solamente se comía con los panes sin levadura, que tiene que ver entonces de vivir una vida santa, de vivir una vida recta, de vivir una vida íntegra para Dios, pero dice que debía comerse con hierbas amargas. Ahora, las hierbas amargas, hay varias cosas que las representan, porque nosotros vemos cómo Jesús comió, vamos a decir así, las hierbas amargas en la Pascua, en el momento cuando estuvo en ese tiempo de intercesión en el monte y cuando dijo, Señor, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahora, es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros conocemos al Señor, empezamos a vivir un proceso en nuestras vidas a través del cual somos posesionados. Y en la mayoría de las oportunidades, el proceso de Dios en nuestras vidas produce dolor. El apóstol en varias oportunidades dice que la tristeza según Dios produce en nosotros, dice arrepentimiento, produce una actitud que va a traer entonces una vida que camina, una vida que se manifiesta con arrepentimiento. Jesús en Lucas capítulo 22, 42 dice esto. Dice, si quieres, y te lo mencionaba en el momento cuando Él está en el Monte de los Olivos, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino a la tuya. Lo interesante en este momento es que dice que luego se le presentó un ángel. Y aquí es donde a mí me llama mucho la atención, porque hay procesos en nuestras vidas, hermanos, procesos dolorosos que tenemos que vivir, donde somos transformados, donde somos trabajados no solamente en nuestra alma, en nuestro espíritu, donde el Señor empieza a traer circuncisión, donde el Señor empieza a cambiar nuestros patrones de pensamiento, donde el Señor empieza a erradicar de nuestras vidas la iniquidad. Y dice aquí que el ángel se le aparece para fortalecerle, y mira cómo dice el verso 44. Estando en agonía, oraba intensamente. Las hierbas amargas representan esos momentos de procesos en nuestra vida
cuando frente a la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuando frente a aquello que Dios nos ha llamado a hacer, para vivir aquello que Dios nos ha llamado a vivir, tenemos que morir a nuestras agendas, tenemos que en muchas oportunidades morir a nuestros deseos, tenemos que morir a los más profundos anhelos de nuestro corazón. Y siempre personalmente me ha llamado mucho la atención este pasaje de Jesús en el monte orando antes de la crucifixión. Y por muchos años he pensado, porque dice en el pasaje que era tal su agonía que sudaba gotas de sangre. Y dicen aquí, te vuelvo a repetir, en el verso 43, que un ángel del Señor vino a fortalecerle. Nosotros encontramos en la Biblia, hermanos, que especialmente en el libro de Apocalipsis, que los ángeles de Dios son ministros de Dios. Y en muchos de los casos, en el caso, por ejemplo, de la iglesia, tiene que ver con el liderazgo que Dios ha posicionado. Y en el tiempo cuando nosotros nos toca vivir estos procesos dolorosos, procesos en los cuales Dios nos está transformando, ¿cómo necesitamos de los ángeles del Señor, de los ministros del Señor, de ese liderazgo preparado por Dios para traer palabras que fortalezcan nuestras vidas? Sin embargo, qué triste es decir que lo que Jesús dijo y lloró sobre Jerusalén cuando la vio como esparcida, como ovejas que no tenía pastor. En este momento, yo puedo decir con dolor en el corazón que un gran sector de la iglesia anda como ovejas sin pastor. Un gran sector de la iglesia también anda caminando sin echar raíces en un lugar. Y sea cual sea la situación, cuando los tiempos duros vienen a nuestra vida, estos tiempos de trato que son necesarios en nuestra vida, porque lo siguiente que nosotros vemos es que el cordero tenía que ser asado en fuego, y esto habla de ese proceso de purificación. O sea, cada símbolo está interconectado, está interrelacionado, y son cosas en nuestra vida, hermanos, que tienen el propósito de llevarnos a una relación con nuestro Dios mucho más íntima. Las hierbas amargas, allí la palabra amarga es la palabra marar, que significa ser amargo, pero también significa afligir con amargura. Y al mismo tiempo esta palabra significa fortalecer. Cuando el apóstol Santiago dice que tengamos cuidado de que no brote en nuestra vida una raíz de amargura, cuando las situaciones difíciles vienen, nosotros podemos escoger que a través de aquella situación, por fe, creer que Dios puede usarla para bendición, como dice Pablo en Romanos, que todas las cosas ayudan a bien a los que somos llamados conforme a su propósito. Podemos nosotros entonces vivir los procesos en fe sabiendo que van a redundar en bendición. O podemos entonces, como cualquier ser humano, común y silvestre, como digo yo a veces, tomar las situaciones, tomar los ataques del enemigo, que en muchísimas ocasiones vienen a través de personas cercanas. El enemigo utiliza personas que amamos y vienen con palabras o con actitudes que nos hieren o nos ofenden. Y nosotros podemos enfrentar la misma situación, ya no mirándola como algo que Dios puede usar para bendición, pero la podemos asumir, enfrentar y con la situación amargarnos. Ahí es cuando dice el apóstol Santiago que una raíz de amargura que brota puede contaminar a muchos. Y esas son cosas que estamos mirando en este momento en la iglesia de Cristo. Hierbas amargas significa o soy afligido con amargura o puedo a través del proceso fortalecerme. Cuando el Señor, hablando al pueblo de Israel a través de Zacarías en el capítulo 12, dijo lo siguiente. Dice 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Me llama la atención porque comer las hierbas, el cordero con las hierbas amargas también significa reconocer que a causa de mi pecado, a causa de mi condición, el Señor Jesucristo, el perfecto, el puro, el santo, el verdadero, el único que merecía su posición de Dios, fue el que pagó el precio del pecado. Y cuando yo puedo mirar ese cuadro, puedo entonces afligirme en mi corazón. ¿Sabes que necesitamos volver al espíritu
del verdadero evangelio. Y es cuando yo puedo ver en mi corazón el hecho de que un día, apartada de Dios, alejada de Dios, hice cosas que trajeron dolor al corazón de Dios. Pero hoy, solamente por la gracia de Jesucristo, solamente por la obra de Jesucristo, hoy puedo ser llamada hija de Dios. Cuando escucho predicadores hablando de una manera tan despótica, podría decirse, de lo que es la gracia, y enseñan de manera descuidada e irresponsable sobre la gracia, y empiezan a decir que tú puedes hacer y vivir como quieras porque al fin la gracia de Dios cubre todo. Se olvidan que la gracia es la persona de Cristo y que es la gracia del Padre fue la persona de Jesucristo, como dice una canción, la dulzura del cielo que descendió a nosotros en la persona de Jesucristo. Y vivir como nos da la gana, no doliéndonos porque el pecado produce en el corazón de nuestro Padre dolor, significa patear la gracia de Dios, significa caminar por encima de aquel que lo dio todo por nosotros, de aquel que se entregó completamente en cuerpo como sacrificio por cada uno de nosotros. Dice en Hebreos 3, capítulo 15, verso 15, dice, entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Y entonces el apóstol dice, pero ¿quiénes fueron los que endurecieron su corazón? ¿Quiénes fueron los que no prestaron atención a la palabra? Y quiero que me escuches por un momento y prestes atención, porque estamos en un momento donde la iglesia, la gente que se llama gente de Dios, ha estado endureciendo su corazón al Señor. Y piensan que simplemente porque fueron lavados un día por la sangre de Jesucristo, pueden vivir de manera desordenada, pueden vivir de manera vana y disoluta, pueden hacer lo que quieran porque al fin la gracia los alcanza. Pero aquí el apóstol en el libro de Hebreos está diciendo que no debemos endurecer nuestro corazón. Israel había conocido el poder de la sangre del cordero cuando lo colocaron sobre sus puertas y aquel espíritu de muerte no tocó a sus primogénitos. Israel conoció el poder de Dios en el desierto, pero dice la palabra, aquí dice el autor, dice que no vamos a endurecer nuestro corazón, como aquellos que habiendo oído endurecieron su corazón, endurecieron su entendimiento. Dice verso 16, ¿quiénes entonces fueron los que habiendo oído me provocaron? Y dice, ¿no fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés, con quienes estuve disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Cuál fue el pecado de este pueblo? El pecado de este pueblo fue que oyendo a Dios, que recibiendo de primera mano la instrucción de Dios, decidieron endurecer su corazón y no creyeron a la voz del que les hablaba. Estamos en un tiempo donde Dios ha estado hablando a su pueblo a través de sus siervos los profetas, a través de hombres y mujeres que ha levantado para un tiempo como hoy, que hemos estado declarando una palabra, arrepentidos, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a enderezar nuestras sendas, vamos a enderezar nuestros caminos. Es tiempo, iglesia, de caminar en santidad, es tiempo de vivir para Dios. Pero del sacerdote para abajo, de los líderes para abajo, hemos estado viviendo como nos da la gana. Qué tristeza es ver, hermanos, un pueblo dispersado como ovejas que no tienen pastor. Y pastores simplemente comiendo de manera impúdica de las ovejas, viviendo de manera impúdica de las ovejas y viviendo de manera desordenada y de manera pecaminosa. No es para ninguno de nosotros una noticia que nos impresione el saber que una gran parte del liderazgo en nuestro tiempo está viviendo en fornicación, en adulterio, utilizando los recursos del reino para su propio provecho, y es triste ver a la iglesia de Cristo dispersa. Escuchaba hace un poco unas estadísticas donde se hablaba acerca de cómo la iglesia, o sea, el número de personas que asisten a la iglesia en Estados Unidos ha descendido grandemente. También leía otro artículo que hablaba acerca de una generación de jóvenes que se salió de la iglesia a causa de la misma enseñanza en la escuela dominical. Nosotros nos hemos quedado
porque este es otro principio aquí, el cordero no podía ser mojado en agua, y eso significa que la palabra de Dios no puede ser diluida. Hemos entregado historietas vacías, historietas simplemente así como cualquiera de los cartoons que se hacen en la televisión normal, común y corriente, y hemos entregado a nuestros niños simplemente historias, pero no una sustancia que traiga vida y que traiga esperanza a la vida de nadie. Hemos llenado nuestros púlpitos de historias vanas, hemos llenado nuestros púlpitos de palabra vacía y no hemos producido en la gente la vida de Dios. Cuando dice que el segundo Adán es espíritu vivificante y cada uno de nosotros debe alinearse en un orden, si estamos alineados en el orden del segundo espíritu, la palabra que entregamos tiene que producir vida. La palabra que entregamos tiene que traer transformación. La palabra que estamos entregando tiene que traer a la gente a una posición donde puedan encontrarse cara a cara con su Dios. Ninguno de nosotros, ministros de Dios, estamos llamados a enseñorearnos del pueblo, pero a traer al pueblo a una posición donde tenga una relación de intimidad con su Dios. Y de eso es que está hablando aquí. Por eso es que cuando vemos que el cordero se come con las hierbas amargas, pero al mismo tiempo se cocina en fuego, está hablando de un proceso de purificación y de santificación. Como nunca, hermanos, mi oración, no solamente como profeta, pero como mujer de Dios, como madre también, como miembro del cuerpo de Cristo que soy. Una de mis oraciones, de mi clamor en este tiempo, es por gente que pueda ser levantada, pero gente levantada que camine en la verdadera santidad del Señor. Y no es, como decía en el programa anterior, la santidad no es la forma en que me he visto, aunque lo manifiesta. La santidad no es la forma como hablo, aunque eso lo manifiesta. La santidad es un estilo de vida que demuestra que hemos sido apartados para propósitos especiales en el tiempo que nos correspondió vivir. Ser purificados por el fuego, ser procesados con el fuego de Dios, como dice Malaquías, que viene el tiempo donde el Señor se va a sentar y va a empezar por la casa de Leví, es decir, va a empezar por el liderazgo y va a hacer como con jabón de lavadores y nos va a afinar como se afina la plata. Es importante en el nombre de Jesús que tú y yo como gente de Dios entremos en acuerdo y empecemos a declarar esta palabra sobre nuestro liderazgo, pero también empecemos a declarar esta palabra sobre la iglesia y empecemos a declarar esta palabra sobre nuestras vidas como miembros de la iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. El Señor tiene que traer una purificación a su iglesia. En el libro de Apocalipsis 3:18, cuando el Señor hablándole a una iglesia que no sabía caminar, no sabía decidir si por Dios o si por el mundo, y con una fe intermedia, con un estilo de vida allí medio tibio, le dice de esta manera: te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Creemos que tenemos recursos de arriba simplemente porque tenemos o grandes congregaciones o cuentas de banco abultadas. Pero ¿de qué sirve una cuenta abultada cuando has estado lavando dólares de narcotráfico? O cuando estás haciendo negocios con la iglesia de Cristo. O cuando a través de manipulación y de control le estás quitando al pueblo del Señor lo que a ti no te corresponde tocar, moviéndote con lascivia y con lujuria por las ofrendas del Señor, de la misma manera que los hijos de Elí, como dice la Biblia, quienes eran hombres viles, quienes eran hombres malos, cuya traducción en el original significa engendros del diablo. Estamos en un tiempo donde el Señor está llamando a cuentas a su pueblo. Y nosotros, cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí, no un día delante del trono blanco. Ahora, en este tiempo, el año 2014 fue un año de puertas de oportunidad. Y cada uno de nosotros recibió oportunidad para tomar una decisión radical de arrepentimiento, para tomar una decisión radical de caminar para Dios y de vivir para Dios. Recibimos muchas oportunidades, pero esta fue una de las puertas que se presentó delante de nosotros. ¿Qué hiciste con la oportunidad? Todavía estamos en el año 2014, proféticamente hablando, aún no ha terminado, va a terminar el 8 de octubre, pero déjame decirte, si tú no tomas esta palabra y empiezas a caminar de una manera íntegra delante del Señor, el año 2015, el año Ajin Hei, el año de los reyes,
un año donde el aliento de Dios va a ser soplado sobre su pueblo y vamos a ser entonces llevados a una posición donde no solamente vamos a caminar en la vida de Dios, pero vamos a ser dadores de la vida de Dios. No vas a entrar por allí. ¿Por qué? Porque todo inicia con una posición, con una actitud de arrepentimiento y de dolor en nuestro corazón por vivir apartados del Señor. Cuando te digo que el cordero no podía ser remojado en agua, estamos hablando entonces que realmente la palabra de Dios no puede ser diluida. Tenemos montones de gente predicando una palabra que sacó la cruz de Cristo de la predicación. ¿Por qué? Porque hablar de la cruz de Cristo no es solamente que Cristo murió por mí, sino significa lo que el Señor dijo: el que es verdadero discípulo, tome su cruz y sígame. Habla de una vida de sacrificio, habla de pagar un precio, pero nosotros queremos predicar un evangelio que simplemente le dice a la gente: arrepiéntete y eso es suficiente, porque al fin y al cabo Dios te ama tanto que así tal cual como eres te acepta. Esa es una mentira del diablo. Si fuese así, Él nos recibe como llegamos, pero nos transforma. Él nos acepta tal cual llegamos, pero nos cambia. Quita de nosotros el lastre, transforma nuestra actitud, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, para que seamos exactamente como Él es. Pablo lo dijo de esta manera: aún yo no lo he logrado, pero para allá voy. Cada uno de nosotros entiende que cuando diluimos la palabra y cuando la ponemos al mismo nivel de cualquier filosofía mundanal, de cualquier sistema de pensamiento mundanal, nosotros estamos remojando el cordero en agua. Pero este es un tiempo donde la palabra de Dios tiene que ser predicada con la autoridad de Dios, pero también con el poder de Dios. Es un tiempo donde nuestra vida tiene que manifestar la gloria de nuestro Dios en una dimensión, no de religión, pero en una dimensión de vida, donde unas naciones que se están muriendo con crisis profundas puedan vernos a nosotros como la respuesta de Dios para sus vidas, como la respuesta de Dios para traer transformación y cambio a estos sistemas que se han contaminado al punto de que están trayendo destrucción absoluta sobre las naciones de la tierra. Necesitamos aprender a comer el cordero pascual de acuerdo a las instrucciones dadas y no de acuerdo a ninguna, como le parece a ningún predicador de moda, de estos predicadorcitos, patiquincitos que tenemos en la televisión, hablando tonterías porque no saben hablar otra cosa que simplemente puras tonterías, puras banalidades que solamente reflejan su profunda ignorancia, no solamente la ignorancia a nivel natural, pero la ignorancia a nivel espiritual, y que en el nombre de Jesús declaro, son removidos de tal manera que no queda de ellos memoria, que sobre ellos se cumple la palabra, que en la mañana eran, pero en la tarde ya no son. Es el tiempo que como iglesia de Cristo nos cansemos de comer el desecho de algunos de estos ministros de Dios, porque no saben traer palabra fresca de Dios, porque no saben buscar por el Espíritu Santo el misterio en el corazón del Padre para traerlo al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios sea edificado y camine en victoria. Es tiempo de que el pueblo de Dios camine en victoria, porque tiene las herramientas que necesita, las armas que necesita para luchar la guerra espiritual de manera legal. En el nombre de Jesús. Somos llamados por Dios en un tiempo como este para vivir para Dios. Somos llamados en un tiempo como este para manifestar las virtudes del que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo escogido, somos gente que forma parte de la familia de Dios, pero no para vivir como nos da la gana, sino para ser gente que trae a otros al conocimiento de Dios, porque tenemos un estilo de vida del cual nuestro Señor Jesucristo entonces se glorifica a través de esto. En 2 de Timoteo 3:5, desde el verso 2 me gusta mucho, porque el apóstol empieza a darnos una advertencia con respecto al liderazgo de los últimos tiempos. Y dice: habrán hombres amadores de sí mismos. Y en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, que van a lucir muy buenos, que van a parecer muy pastores, muy apóstoles, muy profetas. Dice, pero van a negar la eficacia de ¿qué? De la piedad, la eficacia del evangelio. Y dice, a estos evita. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, yo se lo dejo al Señor. Ya el apóstol está diciendo, corre de esto. Los ángeles le dijeron a Lot, huye por tu vida.
No es posible que estés en un lugar donde tú sabes que hay hombres, mujeres, amadores de sí mismos, vanos, haciendo lo que les da la gana y viviendo como les da la gana, matando a la grey del Señor por su avaricia, por su lujuria, por el poder, por su hipocresía. Y sin embargo tú estás en una falsa de que, bueno, voy a dejar que el Señor haga su obra. Ya el apóstol Pablo dio una palabra, tú no eres más bueno que Dios. A esto evita. El ángel le dijo a Lot, huye por tu vida, escapa por tu vida. Y en el verso 7 dice, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo tú sabes que gente a la que tienes que evitar? Porque es gente que siempre es niña en el espíritu, que es niño en el espíritu, que es un neófito en el espíritu. Gente que pasan los años y siguen predicando el mismo mensaje porque no han podido aprender nada nuevo en el Señor. Y el pueblo al que están enseñando los tienen niños y neófitos en Dios, porque es bien fácil manipular a los niños. Pero cuando llevamos a la gente a la madurez, cuando llevamos a la gente al conocimiento de Cristo, cuando los llevamos a ese punto donde pueden discernir entre lo bueno y lo malo, entonces nosotros, bueno, ay sí, ahí nos quedamos. ¿Por qué? ¿No queremos eso? Porque sabemos que no podemos seguir adelante. Yo declaro en el nombre de Jesús, porque este es un tiempo sumamente importante y es un tiempo único en Dios. Declaro en el nombre de Jesús que tú recibes por el poder del Espíritu una administración especial de parte del Señor que te lleva a un entendimiento de quién es Él para este tiempo y te hace caminar en su llamado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te espero en mi próximo programa y te aseguro que la palabra que voy a compartir contigo va a transformar tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.